Entonces, haciendo un resumen, ¿no? Entonces, en 1910 es un año muy importante para mí. ¿Por qué? Porque en ese contexto en donde sufren ellos la penetración del capitalismo estadounidense, también en este caso tienden a salirse de esa opresión que significa el dominio de la tierra en manos en pocas manos, ¿no? Este dominio estaba más que todo representado en Porfirio Díaz, dictador que ya estaba anunciando su séptimo mandato. Y eso provoca una serie de estallidos sociales y con ello inicia lo que se conoce como la Revolución Mexicana. Causas de ¿Por qué sucede la Revolución Mexicana? ¿Okay? No sé si ustedes habían mencionado en algún momento, ¿ya? De que muchas veces, ¿ya? En nuestras sociedades en general, ¿ya? En general, ¿ok? Sucede que para que hayan cambios, muchas veces se necesitan procedimientos nada pacíficos. ¿Por qué? Porque los que están en la posición dominante no van a permitir cambios, porque afectan a sus propios beneficios e ingresos. Entonces, el que tiene más va a querer mantener eso y aumentar. El que tiene menos va a luchar para poder mejorar lo que tiene o lo que el vecino le da. Es por eso que suceden este tipo, estas luchas sociales. No son mero capricho. No es mero capricho. Sucede por esta necesidad de una mejor subsistencia. Si hemos visto, cuando hablábamos del socialismo científico de Marx, él hablaba que en este caso el proletariado tenía que ascender al poder. Pero no lo hacía porque se le ocurrió, sino porque él veía de que eran los que podían mover estos cambios, porque de arriba no iban a cambiar, y los que están en mandos medios para poder mantenerse en esa posición van a obedecer al de arriba. Y eso era lo que Mariátegui hablaba, y esa es la diferencia con Maya de la Torre. Maya de la Torre que decía, no, las clases medias son las que tienen que dirigir el país. Mariátegui no, es el público, es el proletariado, siguiendo en este caso la doctrina de Marx. Y este tipo de luchas no solamente acontecen en Europa, en Perú, acontecieron en toda Latinoamérica. Y una de estas es, por ejemplo, la Revolución Mexicana, en donde la concentración de tierras en pocas manos, agudizado con una crisis económica donde la gente tenía dónde comer, es un caldo de cultivo para generar cambios. Sucedió también en la Revolución Cubana. Sucede en todo tipo de acontecimientos que requieren cambios en general. ¿Correcto? Entonces, una de las causas de la Revolución Mexicana es la gran concentración de tierras en pocos dueños, la explotación y la miseria del campesinado. ¿Qué hace en este caso el latifundista? Casi me caigo. ¿Qué hace el latifundista? Compra tierras, compra tierras, compra tierras, compra tierras, y de todas absorbe en este caso lo que produce. Y como tiene una posición de poder, entrega, o sea, para las personas que labran, para las personas que están en el campo, que lo trabajan, les dan ingresos bastante exiguos en comparación a lo que podía ganar. Si él ganaba 100, a ellos le daban 2. Así, esa es la diferencia. Entonces, la inequidad en esta distribución de riqueza es lo que genera que mucha gente esté disconforme. O ustedes van a querer ganar 2 cuando el otro gana 100. Bueno, que si yo
Por eso Marx hablaba de la plusvalía, que es ese excedente que nosotros damos, pero que no nos dan. No nos dan. Porque el que es el dueño de los medios de producción, o sea, las empresas y otros, gana mucho más de lo que nosotros ganamos. Pero muchas veces eso se hace porque ellos tienen un dominio de poder. Entonces entregan lo que buenamente ellos quieren entregar. Te quieren entregar. No es porque se debería. Por eso esa es la inequidad que constantemente genera, en este caso, luchas sociales, conflictos sociales. Otra de las cosas es las continuas crisis en la agricultura en México. La larga y corrupta dictadura de Porfirio Díaz, que gobernó entre los años de 1876 a 1911. Esto perjudica al pueblo mexicano que carecía de leyes laborales y de libertades democráticas. Lo hemos visto cuando hemos estudiado la República Aristocrática, por ejemplo. ¿Qué sucedía ahí? Que no había regulación en el trabajo de niños. No había regulación de trabajo del fin de semana. Tenía que haber leyes para prohibir que los niños trabajen. ¿Qué quiere decir esto? En términos prácticos. Que tú podías trabajar esa hora. Si no fueran por la jornada de lucha de los obreros, tú estarías trabajando ahorita. No te estarías hecho una educación. Ese es el detalle. O sea, puedo decirse, de alguna manera sorprende, por no decir el término, que tengamos que regular estas cosas. Y es más, trabajarías 16 horas, no 8. La tercera parte del día. Entonces hay que regular para que trabajes 8 horas. Por eso es que la gente se enerva y protesta. No, las cosas no son, chicos, las cosas que ustedes vayan aprendiendo en la vida no son por mero capricho, es por lucha de subsistencia, porque tienen que comer, porque les han tenido que hacer una marcha, una lucha, una jornada de huelga para que puedan siquiera regular que no deben trabajar los niños. Si vas a regular eso, imagínate el resto. Por eso es que en diferentes partes del mundo, cuando ustedes alguien les relate, de repente ustedes viajan a México, viajan, no sé, a otro lado, y les hablan de sus historias, van a relacionar mucho inequidad y desigualdad en la distribución de la riqueza. Ese es el germen de toda la lucha y en lo que actualmente sucede en Latinoamérica. Entonces, es una cosa bastante común, ¿ya? Lo traigo al contexto peruano para que me entiendan y entiendan en este caso el por qué esta gente también se pone a luchar. ¿Por qué votaron a un dictador con 7 mandatos? Porque necesitan mejores condiciones de vida. Por eso. Otra de las causas también son las diferentes diferencias sociales que evidenciaba privilegios de las clases altas y dominantes con las clases populares. La clase alta, al tener poder económico, accede al poder político fácilmente. ¿Ustedes creen que ellos no estaban confabulados con Porfirio Díaz para que les puedan dar beneficios tributarios? Por supuesto. Pero en la clase popular a veces no. Poco a poco va aguantando, hasta que ya pues, se cansa. Algún momento se tienen que hartar. Y es ahí donde en este caso generan estos gérmenes o estas luchas sociales de clase. En cuanto a la revolución de 1910, fue iniciada durante el gobierno liberal de Francisco Madero y se consolidó a través de los siguientes sucesos. Se produce el Manifiesto Político contra la Dictadura. Ideas desarrolladas en el libro La sucesión presidencial en 1910, escrito por el mismo Madero.
Los grupos políticos en las elecciones de junio y julio de 1910 fueron los siguientes. El Partido Nacional Antireeleccionista, cuyo líder fue Francisco Madero. Luego, los porfiristas, o sea, los seguidores de Porfirio Díaz, agrupados en el Partido Nacional Reeleccionista, originales, y los demócratas del general Reyes. Se produjo la reelección de Porfirio Díaz, o sea, el séptimo mandato llegó a producirse, quien tomó el mando en diciembre de 1910. Y después se genera la encarcelación de Francisco Madero, que se refugia en Texas. Lo que es hoy Estados Unidos, ¿no? Pero en ese tiempo Texas era mexicano. México pierde la mitad de su territorio contra Estados Unidos, que no es poca cosa. Francisco Madero lanza el Plan San Luis Potosí en octubre de 1910, en el que se convoca a rebelión general contra Porfirio Díaz. Dicha proclama encontró, pues, obviamente, muchos adeptos en las zonas rurales de México, como Chihuahua. Chihuahua está al norte de México, ¿ok? Y fue en este caso conducido por Pancho Villa y Pascual Orozco. Los revolucionarios toman la ciudad Juárez, se produce la dimisión de Porfirio Díaz y su exilio en el 20 de mayo de 1911. Entonces, caído Porfirio Díaz, entra al poder Francisco Madero. Entre los principales, los hechos más importantes está, primero, que su gobierno fue liberal y moderado. Se opuso a Emiliano Zapata, quien proponía el reparto de tierras y solucionar el problema agrario. Si Madero y Pancho Villa buscaban, en este caso, la caída de Porfirio Díaz, ¿por qué había estas diferencias entre estos dos? ¿Por qué? Es algo que pasa y que les dije en la sesión anterior. El problema es que los moderados suelen, en este caso, contarse con gente de la academia. Y el problema está en que nos ven como material de estudio, como objeto de estudio, no como ciudadanos. Ese es el gran problema. Madero, al ser liberal y moderado, quiere hacer cambios, pero no cambios, podemos decir la palabra radical, o sea, no cambios evidentes, no pequeños cambios. Hay que hacer pequeños cambios. El moderado es así. Hay que hacer pequeñas cosas. Nada más. Contentar a los de arriba y darles un poquito a los de abajo. Ese es el problema del moderado. Yo también he sido moderado. Yo me di cuenta yo no me daba cuenta, yo me di cuenta mucho después, de que buscamos pequeños cambios, pero que no molesten a los grandes. Ese es el problema del moderado. Por eso que Pancho Villa fue un revolucionario más un radical. Él quería un reparto de tierras. Que la tierra de latifundista sea para los que los trabajan. Esa es la diferencia entre Pancho Villa y Madero. Alguien quería algo más. Que vaya definitivamente a la gente que necesita eso. Y ese es el eterno conflicto entre los moderados y los que de alguna manera son más radicales. ¿Ok? Sin decir de que, o sea, no digo que sea totalmente malo ser moderado, sino que el moderado tiene que entender que tienen que haber cambios reales. El moderado solamente quiere dar pequeños cambios, cositas pequeñas para que la gente se contente. Ese es el problema del moderado. En este periodo de Madero lanza el Plan Ayala, formulado por el líder revolucionario Emilio Zapata. No, en este caso, Emilio Zapata, por sí, no es que fuera por Madero, él proponía en este caso el cambio, la repartición de tierras.
El fin del gobierno de Madero fue en 1913, o sea, duró muy poco en realidad. Se produce un golpe de Estado contra él, liderado por Félix Díaz y Victoriano Huerta, con el apoyo de Estados Unidos. Cuando hablamos de interferencia, bueno, de interferencia estadounidense, no estamos disparando al aire. Y es algo frecuente. Vas a ver, en Nicaragua, en Panamá, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, siempre va a haber interferencias sombrías estadounidenses. Y es por algo. ¿Qué buscan? Buscan un dominio en estas tierras. Y eso ya lo iremos viendo posteriormente. Bueno, la revolución constitucionalista, ¿no? Entre los aspectos más saltantes de este periodo, Victoriano Huerta, el golpista, se autoproclama presidente de México. Luego, tiene un opositor que fue Venustiano Carranza, que fue gobernador de Coahuila. Aquí en este periodo se produce el lanzamiento del Plan Guadalupe, cuyo objetivo principal fue restituir el gobierno constitucional con una convocatoria a presidentes y congreso constituyente. Se forma el ejército constitucionalista para combatir a Victoriano Huerta. La expansión se expandió la revolución. Se tomaron acciones en todo México, en Sonora. Destacó el coronel Álvaro Obregón en el norte de México, Pancho Villa, quien va a tomar Chihuahua y Durango. Por su parte, Emiliano Zapata domina el sur y el este de México. El triunfo de la revolución constitucionalista se dio con el apoyo de tropas norteamericanas que desembarcan en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Luego se producen victorias constitucionalistas conservadoras en Zacatecas, en Querétaro, en Guanajuato y en Guadalajara. Huerta tiene que renunciar a su cargo y huye del país en 1914. En el gobierno de Venustiano Carranza, que lo sigue, se desarrolla unas diferencias políticas entre los mismos revolucionarios, entre Pancho Villa, y cuyos seguidores se autoproclaman los villistas, y Emiliano Zapata, quienes se denominan los carrancistas, que buscaban, más que todo los carrancistas, intereses o estar sujetos a los intereses burgueses. En la Convención de Aguascalientes de 1914, por presión de los propios zapatistas y de los villistas, se desconoció como presidente a Venustiano Carranza y se produce su retiro del cargo como presidente. En Aguascalientes, Carranza se declara en rebelión por esta convención y se traslada a Veracruz. Ahí organiza a su ejército con el apoyo de muchos generales. Con el fin de ganar el apoyo popular, Carranza dictó la Ley de Reforma Agraria de 1915. Los ejércitos de Carranza derrotaron a los villistas en las ciudades mexicanas de Celaya, Guanajuato, León y Aguascalientes. El gobierno de Estados Unidos tiene que reconocer a Venustiano Carranza en 1915. La derrota de Pancho Villa permite a Carranza centrar sus ataques a Emiliano Zapata, a otro revolucionario, concentrado sobre todo en el sur, en Morelos. Se produce la toma del cuartel de Emiliano Zapata por el general carrancista Pablo González. Nuevamente interviene Estados Unidos. En enero de 1916, los villistas detienen un tren y fusilan a 18 pasajeros, de los cuales 15 de ellos eran estadounidenses. Más tarde, el 9 de marzo de ese año, Pancho Villa y sus soldados asaltan el cuartel de la población estadounidense de Columbus, provocando muertos, heridos y saqueos. El Congreso Constituyente de Querétaro, en este Congreso se elaboró la Constitución de 1917, que reemplazaría a la de 1857, convirtiéndose esta Constitución en el aporte principal de la Revolución Mexicana, pues introdujo conceptos como
los derechos laborales. ¿Sí? En 1920, Carranza buscó imponer como presidente de la República al ingeniero Ignacio Bonilla, lo que generó, en este caso, la sublevación de Álvaro Obregón en la rebelión de Agua Prieta. ¿Quién ocupó la Ciudad de México? Carranza es asesinado el 21 de mayo de 1920 y Álvaro Obregón es proclamado presidente de la República hasta 1924. O sea, fueron toda una serie de hechos que en este caso primero empiezan con la caída de Porfirio Díaz y posteriormente con diversas luchas entre los propios revolucionarios y también entre aquellos que querían reponer, en este caso, el status quo, o sea, en este caso, entre los propios contra los conservadores. ¿Ok? Si podemos decir, ¿cuál es el principal aporte de la Revolución Mexicana? Es la Constitución de 1917, la que genera en este caso que se pueda instituir o se puedan redactar en ese documento algo tan básico como los derechos laborales. O sea, todo esto, todos los que les he mencionado, se han tenido que generar para que puedan reconocer derechos laborales. Entonces, por eso que cuando se habla en este caso, porque actualmente seguimos viviendo, actualmente se sigue viviendo en este caso una sociedad desigual. No es que esto que ya pasó y ahora estamos mejor, no. Estamos tan igual como ellos. Entonces, si van a haber cambios, los cambios no van a venir de arriba, ni del medio, van a venir de los de abajo. Y esto está en todo. ¿Ok? Listo. Hasta aquí, en este caso, la sesión de